Ya llegué. Entonces, un pequeño resumen de lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Recuerden que nosotros estamos viendo el primer capítulo, ¿cierto?, de esta clase, que es temas relacionados con inestabilidad de estructura, en particular, ¿cierto?, el tema de columnas en compresión, ¿ya? Y hemos ido avanzando de a poquito, ¿cierto?, cosas que ustedes ya traían, ¿cierto?, como conocimiento previo, pero lo estamos viendo un poquito ya desde otro punto de vista. No queremos ir al diseño, sino que queremos ir o revisar esto desde el punto de vista más analítico, más comparativo, ¿cierto? Sin adentrarnos en la profundidad del análisis de cada ecuación que nos encontremos, sino que simplemente tener una idea un poquito más holgada de lo que significa tomar ciertas consideraciones o ciertas suposiciones para enfrentar ciertos problemas, ¿ya? En este caso particular, nosotros estamos analizando el pandeo fraccional de Euler, ¿cierto? Y para eso hemos definido ya dos formas de ecuación diferencial, ¿cierto? Una de segundo orden y una de cuarto orden, dependiendo de las condiciones de borde, si es que son definidas a priori o para cualquier condición de borde. Y luego quisimos dar una breve comparación, ¿cierto?, entre adoptar la suposición de pequeñas o grandes deformaciones, que es lo que realmente significaba suponer una versus la otra, ¿ya? Y ahí nos encontramos que efectivamente para ángulos que ya superan el rango físicamente aceptable, ¿cierto?, que era aproximadamente 20 grados, ¿cierto?, de ese ángulo alfa, que es el ángulo de flexión, ¿cierto?, en el borde de la columna, ¿cierto?, o sea, en el extremo de la columna. Cuando superaba los aproximadamente 20 grados, ya la teoría de pequeñas deformaciones tendía a sobreestimar, ¿cierto?, la capacidad en compresión, ¿cierto?, la carga de crítica. Por lo tanto, grandes deformaciones era un poquito más exacta, pero de nuevo dijimos, para ese rango ya realmente era innecesario considerar el efecto de grandes deformaciones, ¿ya? Teóricamente es muy necesario tener esa percepción, pero en la práctica pocas veces van a haber ese problema, ¿ya? Ya, así que ahora estamos entrando al concepto ya de esfuerzo de columnas, para poder ir de a poquito revisando esta definición de columnas, ¿cierto? Cuando son cortas, cuando son largas o cuando tienen un rango intermedio, tanto para pandeo elástico como inelástico, ¿ya? Tenemos que definir esas cosas. Vamos a definir lo que va a ser el aporte de tensiones residuales, o sea, la suposición de que las tensiones son cero para carga igual cero, la vamos a liberar, ¿cierto? Vamos a admitir de que nuestras columnas, cuando llegan, ¿cierto?, a obra o cuando se fabrican, no se fabrican con tensiones igual cero para carga cero, sino que traen en su interior tensiones que se llaman residuales, producto del proceso de fabricación, ¿ya? Ya sea del proceso de fabricación a través de soldaduras o de conformación, ¿ya? Cualquiera de ellos trae esfuerzos producto del proceso de fabricación agregados al perfil. Y esas tensiones residuales, en algunas oportunidades, tienden a ser bastante importantes, por cuanto disminuye la capacidad resistente del acero en compresión, ¿ya? Así que vamos a tener que incorporar eso y revisar qué es lo que pasa. Y luego, considerando tensiones residuales, vamos a construir, ¿cierto?, esta columna de resistencia, ¿ya? Que ustedes, creo yo, la han visto, pero me gustaría pensar que no la han construido, ¿ya? No sé si
no sé si alguien recuerda ese gráfico de esbeltez, ¿cierto? De lambda, esbeltez, versus carga crítica, ¿cierto? Es una cosa bien clásica, ¿cierto? Es una curva así, estas son columnas cortas, columnas intermedias, columnas largas. Es un gráfico que espero que lo hayan visto en diseño en acero, pero me gustaría pensar de que esas curvas ustedes nunca supieron cómo se construían. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, me acuerdo bien de esa curva, pero ahora no sé si nos dijeron en algunas clases cómo se hacía, pero yo no me acuerdo al menos. Ya. ¿Los demás la recuerdan? ¿La tienen en su retina? No, Sí, ¿Más o menos? ¿No? Bueno, pero voy a pensar de que sí la ven. ¿Ya? Voy a pensar que sí la ven. ¿Ya? Entonces, eh, a ver, nosotros estuvimos desarrollando ya en extenso y bajo dos métodos, obtener la carga crítica, ¿cierto? El P crítico para una columna simplemente apoyada, en donde queríamos obtener el primer modo de pandeo que era para n igual 1 y obtuvimos, ¿cierto? La ecuación número 10, como indica ahí en la imagen, P crítico pi cuadrado E por I sobre L cuadrado. Entonces, ahora, eh, es aceptable, digamos, yo diría, es aceptable pensar de que esa carga crítica eh, se distribuya en, en el área de la sección transversal, en toda el área de la sección transversal del perfil, de una forma relativamente homogénea. Por lo tanto, es aceptable pensar de que la tensión crítica sea igual a esta distribución de carga sobre el área. ¿Ya? Ahora, no siempre es así, pero nosotros ya nos hemos acostumbrado, hace ya rato, eh, a pensar en que cuando uno tiene una fuerza en compresión en un perfil y yo quiero obtener, ¿cierto?, la carga, la tensión en la sección transversal, yo tomo la carga y la divido por el área. ¿Ya? Es muy natural pensarlo. Ahora, no siempre es así, por lo tanto uno tiende a decir, mientras la carga crítica se distribuya de forma uniforme, ¿cierto?, en el área gruesa, entonces si es cierto que la tensión crítica puede ser definida como la carga crítica sobre el área gruesa, como lo indica la ecuación número 12, ¿ya? Así que tenemos entonces definición de tensión crítica o tensión crítica de pandeo, ¿cierto? Critical backline stress a través de la carga crítica de pandeo, ¿cierto? De crítico, sobre el área gruesa de la sección transversal de la columna. Y esa área gruesa, ustedes recordarán de que puede estar definida en función del momento principal de inercia, ¿cierto? En el eje principal, o con respecto al eje principal, sobre lo que era el radio de giro, ¿cierto? O sea, la definición de radio de giro está inmersa ahí, ¿cierto? Era la raíz cuadrada eh, de I sobre A, ¿ya? Eh, note que tanto el momento de inercia y el radio de giro tendrán eventualmente subíndices que indicarán, ¿cierto?, um, un modo de pandeo en torno al eje X y un modo de pandeo en torno al eje Y, cualquiera que gobierne, ¿ya? Cualquiera que gobierne el diseño. ¿Recuerdan ustedes cuál gobierna el diseño? la de menor inercia, ¿o no? ¿Ya? ¿Y qué pasa con el radio de giro? Claro, sería ese radio de giro el que está respecto del eje más débil, ¿o no? ¿Al eje débil? No sé. ¿Ya?
¿Qué es el radio de giro? ¿Quién me puede definir el radio de giro? No me digan I sobre A, no. ¿Quién me puede definir así físicamente qué es el radio de giro? ¿O qué creen que es algo así como, cómo se lo explicarían a alguien? ¿Sabes que siempre me cuestioné eso de qué era el radio de giro? Pero me imagino que si tengo que adivinar nomás, que no estoy seguro, yo lo sacaba nomás, pero me imagino que tiene que ver con o sea, como cuando cuando se saca la inercia, se considera un giro respecto a un centro, o sea, un centroide, ¿no es cierto? Me imagino que el radio de giro será como no, pues que ese sería el radio de la sección. Eh, pero debe tener que ver con cómo gira la sección respecto a un centro. Estoy tratando de pensar cómo. ¿Ya? Yo sé que Vicente lo sabe porque lo expliqué en estática. ¿Cierto, Profe, Vicente? tuve eso hace como 4 años. Pero yo sé que se acuerda, yo sé. Pero algo parecido a lo que dice el Seba, debe ser como una distancia de giro desde un punto transversal en el área, desde una sección transversal dentro del área, algo así. Una Eh, distancia tiene que ser, yo creo. Una distancia de la claro, radio de giro sección es una distancia, al el radio de punto donde giro gira. es una distancia. Sí. Claro, es una distancia. Ahora, sí, yo entiendo perfectamente por qué no se acuerdan y quizás porque no es tan fácil definirlo. ¿Ah? El radio de giro es una distancia bastante abstracta, ¿ya? Pero quizás en palabras muy simples, el radio de giro eh, pensar, es pensar en un área, digamos, si esta área, cualquiera que sea ella, esta área, gira en torno a eje X y eje Y, quiero pensar a qué distancia, y tiene un momento de inercia en torno al eje X, por ejemplo. ¿Ya? Esta área genera un momento de inercia, ¿cierto? En torno al eje X, que es esa capacidad de resistir el giro en torno al eje X. Es una capacidad para resistir el giro. ¿Ya? Y está asociada con el área. Ahí está. Entonces, el radio de giro es básicamente pensar en que voy a tomar el área, toda esta área, así, toda esta área, y la voy a poner aquí, aquí, en un cuadradito. Toda esa área está ahí, muy concentrada, en la misma área, ¿ya? Pero está muy concentrada. Y esta área muy pequeña, a esa distancia del eje X, genera el mismo momento de inercia. Ese punto, a esa distancia, genera el mismo momento de inercia. Por eso es una distancia. Pero es como pensar que el área la puedo representar como con un punto. Y ese punto, que es un área, a cierta distancia genera el mismo momento de inercia que el área completa. Esa distancia se llama radio de giro. ¿Sí? Es bien abstracto, eh, pero eso es más o menos. ¿Ya? Así que andaba cerca, sí, andaba cerca. Nah, pero está súper raro. No lo habría adivinado Eh, nunca. pero hay cosas raras. El momento de inercia para mí ya es raro. El momento de inercia para mí ya es raro. Piensa si bastante que el momento de inercia tiene unidades que son. Milímetro al cuadrado, claro. Metro al cuadrado. Claro, es O sea, la multiplicar un cuarta, área perdón. por una distancia al cuadrado. Y decir, ¿qué es eso? ¿Qué es Sí, eso? sí, es súper raro. Entonces, si te dicen, oye, el momento de inercia es de 10 centímetros a la cuarta. 10 centímetros a la cuarta, ¿qué es eso? Que eso es otra dimensión para mí. ¿Ya? Otra dimensión. No existe. No existe el momento de inercia en la vida real. Entonces, todas estas unidades que son tan raras, ¿cierto? Eh, pero que sirven para interpretar algo, eh,
A veces cuesta definirla, ¿ya? Pero por lo menos algo sabemos. Respecto a inercia, respecto a radios de giro y, por supuesto, al área, ¿ya? Que están todas íntimamente relacionadas, ¿ya? Así que, usando el área gruesa como I sobre R cuadrado, y P crítico igual a la ecuación número 10, ¿cierto? Podemos reescribir esta ecuación número 12 para interpretar la tensión crítica como pi cuadrado por E, ¿ya? Pi cuadrado por E, estoy reemplazando las definiciones de área gruesa y P crítico, pi cuadrado por E sobre una expresión que está dada por L sobre R cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Ahí está. Este cuadrado no me parece, ¿eh? No sé si está bien este cuadrado. Queda pi cuadrado, a ver, ese cuadrado que está ahí está raro. Esto es pi cuadrado E por I sobre L, ¿cierto? Por R cuadrado sobre I, ¿cierto? Adiós, adiós. Y me queda pi cuadrado por E sobre L y esta L E por I y ahí está, chao, chao. Pi cuadrado por E por I sobre L. ¿Está bien esto? Área gruesa. ¿Está bien, chiquillo? ¿Está bien? ¿Esa otra? No me acuerdo. Por E, I por E, por L. P crítico. Pi cuadrado, E por I, L cuadrado. Ah, ¿viste? Aquí falta un 2. Ahí está. Ahí sí. Esto es L cuadrado. Ahí sí. Sí, ese es L cuadrado. sobre R cuadrado. Ahí sí. Este es chavo. Ahí sí. ¿Cierto? Ahí sí. Estaba raro. L sobre R cuadrado. Eso sí. Ya. Faltaba un cuadrado en la expresión ahí. ¿Viste? Hay que corregir eso. Ya. Listo. Entonces, la tensión crítica ahora queda en función de pi cuadrado por E sobre una expresión que se llama L sobre R al cuadrado. Entonces, definiendo ya sabemos que el radio de giro vale R, está en pulgadas o en milímetros o en centímetros, dependiendo de las unidades que estemos trabajando. Y ahora definimos un nuevo parámetro que es adimensional, o sea, en inglés se llama dimensionless, ¿ya? Que se llama la esbeltez de la columna. La esbeltez de la columna. ¿Y qué es la esbeltez de la columna? Es una relación entre el largo de la columna y su radio de giro, ¿ya? Y su radio de giro. Es la esbeltez de la columna, ¿ya? ¿Ya? Entonces, no hay que olvidar de que lo que estamos haciendo hasta el momento se basa, ¿cierto?, en la carga crítica que hemos obtenido para una columna simplemente apoyada en ambos extremos, ¿ya? No olviden eso. Este es el caso particular para una columna pin-ended, ¿cierto? O sea, el apoyo simple en ambos extremos. Y eso generó la ecuación número 13 para la tensión crítica, ¿ya? Ahora, para columnas que tengan otra condición de borde diferente a simplemente apoyada, la resistencia o la carga crítica, ¿cierto?, se basa ahora en cuánto de esa longitud, L, realmente pandea, ¿ya? Cuánto de esa longitud pandea. Y esa longitud, ¿ya?, que depende de la condición de borde, se llama longitud efectiva, ¿ya? Y es
está definida como la longitud entre los puntos de momento cero, donde hay momento cero. ¿Ya? Momento cero de la columna deformada. Así que definamos ahora la longitud efectiva como una constante adimensional K por L, ¿ya? Donde K puede ser mayor o menor que 1. Recuerden que la definición de longitud efectiva no necesariamente tiene que ser menor a L, sino que también puede ser mayor cuando tenemos, por ejemplo, condiciones de borde libres, ¿cierto? La longitud efectiva de la columna que pandea es el doble, así que K puede ser mayor igual, o menor que 1. Así que reescribiendo la ecuación 13, que derivamos para una condición de borde simplemente apoyado, ahora le ingresamos, ¿cierto?, el valor de K por L, y nos queda la ecuación 14 que define la carga crítica para una condición de borde distinta o cualquier condición de borde de nuestra columna, como pi cuadrado por E, ¿cierto?, sobre este valor de esbeltez ya efectivo, K por L sobre R al cuadrado por el área gruesa, ¿cierto? Así que desde la ecuación 14, la carga de pandeo mínima entonces corresponderá a aquella condición adimensional de la columna que posea la esbeltez máxima, ¿cierto? K por L sobre R máximo. Y K por L sobre R máximo se obtiene cuando R es mínimo. ¿Ya? Entonces, la condición de carga crítica de pandeo para las columnas se encuentra para la esbeltez máxima o, en su defecto, para el radio de giro mínimo. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes enfrentaban un problema de compresión en columnas, ¿cierto?, en acero, en las clases de acero, ustedes verificaban, digamos, hacían el cálculo geométrico del área, de las inercias en ambos ejes. Y con esa inercia y las áreas calculaban radios de giros. Pero no solamente ustedes iban en busca del radio de giro mínimo, sino que tenían que verificar el K por L sobre R de cada eje. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso, cierto? Sí, sí, profe. Sí, sí, ya, qué bueno. Así que, qué bueno. Por caso, entonces, para casos donde K por L es constante, para el pandeo en ambos ejes, o sea, para el pandeo en torno al eje X y el pandeo en torno al eje Y, ¿ya? El pandeo, por supuesto, ocurre con el radio de giro mínimo. ¿Ya? O sea, eso es lo que ustedes verificaban, ¿cierto?, para el diseño. Siendo K por L el mismo, o sea, por ejemplo, yo voy a poner un caso. Una columna, qué sé yo, cualquier columna. Uy. Ya, una columna cualquiera. Ahí está. P, P. Ya. Y esta es un perfil doble T, así, que está puesto así. Y este es el eje X y este es el eje Y. ¿Ya? Entonces la columna, a esta carga de compresión, puede pandear en torno al eje X o en torno al eje Y. Y la longitud L, para este caso, ¿cierto? L, que está ahí. La voy a poner simplemente apoyada para no generar suspicacia. Simplemente apoyada, la longitud L, en este caso, Lx, va a ser igual a Li. ¿Cierto? Por lo tanto, K por Lx va a ser igual a K por Li. Por lo tanto, quien define el eje de pandeo no es el K por Lx o el K por Li, sino que lo define el Rx o el Ri, cualquiera que sea el mínimo. ¿Ya? Ahora, si yo le meto una viga secundaria, ¿cierto?, a esta estructura de columna, le meto una viga secundaria, y la continuidad de la viga está en esta posición, ¿cierto? O sea, digamos, la viga está conectada
digamos, en el alma de la columna. Entonces, esta viga podría pandear en la longitud completa, ¿cierto? En toda su longitud, en torno al eje X, ¿cierto? Puede pandear en toda la longitud de X, pero en Y pandea solamente por L medio. Entonces, el análisis ahí de los K por LX y los K por LY son distintos. Son distintos. ¿Ya? Y de nuevo, quien gobierna el diseño es la esbeltez máxima o, en su defecto, el radiogiro mínimo. ¿Ya? No me acordaba de esta lápiz. Bien. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Y los dibujos recién. Yo me acordaba de un monito que había dibujado, no me acordaba que estaba. Súper bien. Bueno, ahí está el dibujo que estaba pensando. Con mayor claridad. Verán, ¿cierto?, de que la columna intermedia llega, ¿cierto?, a una longitud dada, ¿cierto?, LI1, LI2. Esa columna intermedia, perdón, esa viga intermedia permite el pandeo, ¿cierto?, en torno al eje X, ¿cierto? Esta columna intermedia que está aquí, esa, permite el pandeo de la columna completa en torno al eje X, ¿cierto? Hay un desplazamiento lateral en Y, ¿ahí? Pero, dada esa restricción intermedia, permite el pandeo en torno al eje Y solamente a una longitud I1 o a una longitud I2. ¿Ya? Si está justo en la mitad, bueno, en el X medio, bueno, serán iguales, pero solamente permite una longitud de pandeo en LI1 o LI2. Por lo tanto, en estos casos, ustedes deben investigar para el diseño, ¿cierto? Para cuando quieran, para el diseño, el K por L sobre R en torno al eje X, y el K por L sobre R para el I1, y el K por L sobre R para el I2, ¿cierto? Y quien controla es el máximo. O sea, la esbeltez máxima. Y de nuevo, esbeltez, parámetros adimensionales. Adimensionales. Listo. Entonces, para la gran mayoría de perfiles, ¿cierto? En nuestro país, por ahí quizás Guillermo tiene más claridad en esto, pero entiendo de que en Chile nosotros utilizamos muchísimo la nomenclatura europea, ¿cierto? Corrígeme, Guillermo, pero parece que es así. De todas formas, muchos conocen la nomenclatura norteamericana que trae en el libro, digamos, el código de diseño de la ISC, la nomenclatura W para los perfiles WT. W es el perfil WT y N, como se llama en otros países, ¿cierto? Sí, profe, hay harto perfil europeo, yo he visto cuando uno cotiza y todo, hay harto, se ocupa harto la nomenclatura europea. Sí, y la nomenclatura europea, Guillermo, es la IP, ¿cierto? IPE. Este IPE es el perfil IN o es el perfil W, ¿cierto? Esta es la nomenclatura ISC, esta es la nomenclatura europea que digamos código eurocódigo, y esta es la IN, es la que da la licha, ¿cierto? Sí, el ISA del IN, creo. Sí, algo así. Bueno, todo esto en nomenclaturas hablan del perfil WT, de este perfil WT. Así que para la gran mayoría de este tipo de perfiles, el radio de giro que controla, o sea, el radio de giro mínimo, está dado por el eje débil, ¿cierto? El eje Y, comparado con el eje del radio de giro en torno al eje X, ¿cierto? El eje X tiende a llamarse, en la gran mayoría de los casos, el eje X es el eje fuerte, el eje Y es el eje débil. Cuando no pasa eso, el código le dice a usted, ¿ya? Le dice a usted, parece que le dice, chequee el eje
el eje fuerte o el eje débil. No, hace rato que ya no abro ese libro, ¿ya? Pero recuerdo que el código nos avisa cuando no pasa eso, ¿ya? De todas formas, siempre hay que chequear las esbelteces, ¿ya? Así que cuando K por L en torno al eje X es igual al K por L en torno al eje Y, el control lo lleva el radio de giro mínimo, ¿ya? Bueno, y ahí está el control de pandeo para la gran mayoría de los perfiles IN o WT o W en torno al eje Y. Eje Y, eje débil, ¿ya? Listo. Entonces, ahora lo que vamos a ver es entrar ya al tema de esfuerzo de columna, ¿ya? Esfuerzo de columna. Lo que vamos a hacer ahora es, imaginarnos que nos vamos a un laboratorio, ¿ya? Un laboratorio de estructura, ¿cierto? Y vamos a tomar muchos perfiles, ¿ya? De acero, de distintas longitudes. Muchos perfiles de cualquier longitud los vamos a variar y vamos a tener muchos ensayos, ¿ya? Y esos ensayos los vamos a graficar. ¿Y qué vamos a graficar? Vamos a graficar la carga crítica para una variable adimensional, cosa de normalizar, ¿cierto?, los resultados. Normalizar los resultados, chiquillos, implica tratar de sacar los parámetros fuera del análisis, ¿ya? Y solamente ver el resultado de una sola variable. O sea, yo quiero solamente ver la carga crítica sin pensar en el efecto que produce, por ejemplo, el área de la sección transversal. O no quiero pensar en lo que implica la longitud real de la viga, sino que yo quiero normalizar mis resultados pensando en un parámetro dimensional que se llama esbeltez y cómo afecta ese esbeltez adimensional sobre el efecto en la carga crítica, ¿ya? Entonces, eso voy a hacer en el laboratorio, imaginándonos eso, y voy a graficar. Y lo que pasa es esa nube de puntos, como de cruces, que ustedes ven en la imagen. Ese es el resultado experimental, ¿ya? Listo, ahí están todos mis experimentos, y voy a superponer en este gráfico el resultado analítico que hemos derivado ya en estas clases como carga crítica de Euler, ¿ya? Lo voy a superponer en ese gráfico. ¿Y cómo lo hago? Bueno, la defino como pi cuadrado por E por área gruesa sobre este parámetro de esbeltez al cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo que obtengo es una curva, esta curva que está aquí. Perdón, esta curva que está aquí. Esa curva es la proyección, ¿cierto?, de la carga crítica según Euler y todos sus supuestos. ¿Ya? Entonces, está interesante esa cuestión. Interesante por varias razones. Lo primero es que parece ser de que mis resultados experimentales se ajustan bastante bien a esta predicción de Euler, siempre y cuando la esbeltez sea alta, ¿ya? No más alta de un número, sino que cuando tengo esbelteces grandes, o sea, cuando el K por L sobre R es grande, o sea, va para allá, parece ser que mi predicción de Euler, ¿ya?, se ajusta bastante bien a mi resultado experimental. Sin embargo, cuando la esbeltez es pequeña, Euler deja de predecir de forma correcta el resultado experimental. ¿Por qué? Por los pandeos, Ah, pandeo local, pandeo, no sé, todos los tipos de pandeo. O sea, que nos dejan de ser el pandeo clásico.
¿O no? ¿Será por eso? ¿Qué significa deja de ser el pandeo clásico? Falla por aplastamiento y no por pandeo. Porque se sale está sobre el rango. Claro, que a fin de cuentas una falla por cualquier otra cosa que no sea el pandeo de Euler, con esa curva típica. Ojo, estoy normalizando la longitud de la columna. Estoy, de cierta forma, normalizando el efecto que tendría la longitud. Entonces, claramente, o sea, ya, todas esas columnas, ¿sí? En alguna forma alcanzaron un P crítico. Alcanzaron un P crítico. Tanto la columna que yo ensayé en el laboratorio que está acá, ¿cierto? Que parece ser de que falló a una carga muy pequeña, ¿cierto? Recuerden que esto es carga crítica. Falla una carga pequeña porque es muy esbelta, o sea, era un tallarín. Digamos que ahí, en ese punto, yo tengo un tallarín. Y la cargué, ¡pum! Y se pandeó. Y esa fue mi carga crítica aquí. Esta, la carga del tallarín. P tallarín. ¿Ah? Ahora, después me ensayé un canutón. ¿Un canutón? Así se llama. ¿Sí, los tubitos esos? Y bueno, estuvo por acá, ya el canutón por aquí. ¿Ya? Y tuvo una carga ahí de P de canutón. Pero después ensayé qué sé yo, eh, qué bueno ensayado, no sé, un ñoqui. No, un ñoqui de masa. No sé, un pedazo de qué puede ser, una columna más cortita, ¿ya? Y obtuvo una carga crítica por la carga crítica. ¿Ya? Pero todas predicen, de cierta forma, algo que se acerca o se aleja de la carga que predice Euler. ¿Se acercan o se alejan? La pregunta es, ¿por qué se alejan otras? ¿Por qué se alejan? Las voy a dejar ahí, piensen. Se mutió, profe. Ah, lo voy a dejar ahí, se refería a eso. Sí, voy a buscar un pañuelo de 20 segundos. Ok. Ya. ¿Por qué se alejan? No sé, me imagino que si son columnas menos esbeltas será porque no se pandean. ¿Por qué? Porque tienen eh, una relación de ¿cómo se llama esto? Ay, no sé cómo decirlo. Pero tienen demasiada inercia. Como que seguramente el esfuerzo que se necesita para que se pandee es mayor al que se necesita para que falle simplemente la sección. O sea, para que falle no sé, por fluencia o algo así. Ya, ahí dijiste una palabra interesante, fluencia. Dijiste una palabra interesante, porque efectivamente esos puntitos experimentales que se alejan de Euler es porque, claro, ellos desarrollan, la columna desarrolla niveles de fluencia que le permiten mantener la carga sin el pandeo de Euler. Entonces, todas esas cruces que se alejan de Euler es porque su mecanismo de falla no es el pandeo, sino que es el desarrollo de tensiones de fluencia de forma paulatina, ¿cierto? O transitoria en la sección transversal de la columna,
que produce cierto nivel de falla. Dicho de otra forma, todas las cruces que están para esbelteces grandes, efectivamente, esas columnas nunca llegan a niveles de fluencia, sino que pandean antes de llegar a FI. Ciertas columnas llegan a algunos niveles de fluencia, FI, en algunas zonas de la sección transversal y luego fallan por pandeo. Y a otras columnas llegan a niveles de fluencia en algunas zonas y además llegan a niveles de fluencia en toda la sección transversal, sin pandeo. ¿Ya? Entonces, esos son los tres estados que se desarrollan en una columna en compresión. Pandeo puro, sin niveles de fluencia. Pandeo, digamos, falla la sección transversal con FI en toda el área gruesa, o una transición en donde se desarrollan niveles de fluencia, ¿ya?, en algunas secciones del área transversal que producen pandeo. ¿Ya? Por eso esas cruces se alejan de Euler, porque Euler no puede predecir, ¿cierto?, cuando FI o la sección transversal o parte de la sección transversal llega a niveles de fluencia FI. ¿Ya? Euler, recuerden que es lineal elástico. Así que por eso se alejan. ¿Ya? Así que otras razones por qué se van alejando. Bueno, en general las columnas no son perfectamente rectas. Recuerden que esas cruces son experimentos reales. Eso es lo real. ¿Ya? Así que nuestra teoría de que las columnas son perfectamente rectas, no es tan cierta. ¿Ya? De que las columnas están cargadas, ¿cierto?, en el centroide de la sección transversal, sí, no es tan cierto. ¿Ya? Difícil que pase. Casi imposible. ¿Ya? Oye, las columnas, yo voy a asumir de que la columna está simplemente apoyada. Sí, puede ser. Mira, aquí pusiste un apoyo, lo armaste tú, lo soldaste tú. Sí, digamos que sí, pero a veces no están. ¿Ya? Y lo otro es que tú dijiste que a carga cero había tensiones cero. Sí, no es tan cierto. Tampoco. No es tan cierto. Entonces, lo real se aleja del pandeo o la carga de pandeo o la predicción de pandeo según Euler. Se aleja, porque lo que dijo Euler, muy bonito será, pero no es tan cierto. ¿Ya? No es tan cierto. Entonces, lo que pasa es lo que estábamos hablando recién. Cuando tenemos columnas largas, o sea, en la parte verde del dibujo, la sección transversal de la columna, cuando yo la cargo a una carga, ¿cierto?, una carga P, desarrolla niveles de tensión que son menores a FI, ¿ya?, como muestra este dibujito aquí. ¿Ya? La sección transversal desarrolla niveles tensionales menores a FI, lo que produce pandeo elástico. Ahí está. Pi cuadrado por E por A gruesa sobre la esbeltez al cuadrado. Pandeo elástico. Euler, súper bien. ¿Ya? Para otro tipo de columnas, ¿ya?, que son intermedias, el P crítico se llama P crítico de pandeo inelástico. Y el pandeo inelástico es cuando parte de la sección transversal sí llega a niveles de fluencia FI y algunas secciones del área transversal no alcanzan niveles de FI. ¿Ya? A algunas partes. Vamos a ver al tiro por qué algunas partes llegan antes que otras. ¿Ya? Pero lo importante es que sepan de que algunas secciones llegan y otras no, en la sección transversal. Y en otras columnas, que son las columnas cortas, ¿cierto?, las Chaddy columns, ¿cierto?, las stop columns, ¿ya?, se produce un modo de falla que se llama falla por material. Y esa falla material, o la carga crítica, se calcula como el área gruesa por FI. O sea, toda la sección transversal llega a niveles de fluencia, condición de falla completa del material. ¿Ya? Así que, si lo graficamos, entonces ahora la predicción que se genera en esta curva de esfuerzo de columna, que se basa en carga crítica versus esbeltez, tengo mi predicción en base a Euler, ¿cierto?,
Euler predice bien vértices grandes, ¿cierto? Se llaman columnas largas, pandeo elástico. Una sección intermedia en donde hay una transición de columna larga a columna corta, se llama columna intermedia, se llama pandeo inelástico, ¿ya? Y una columna corta donde falla el material, ¿ya? Así que esta columna larga, predice Euler, bien, ya me sé la fórmula. La columna corta, bien, ya me sé la fórmula, ahí está, FI por AG. Ahora necesitamos una predicción para columnas intermedias o lo que se llama pandeo inelástico. Bien, necesitamos describir esta transición. Ya. Necesitamos esta transición. Déjenme ver un poquito aquí cuánto es. Quizás esto sea bueno verlo en una clase completa, para no perder el hilo después. Jóvenes, vamos a dejar la clase hasta aquí, mejor. ¿Ya? Hoy día es miércoles. Tenemos clase en martes. ¿Ya? Dejemos la clase hasta aquí. Próxima clase vamos a ver ya fuerte y derecho estas definiciones de pandeo inelástico. Esto yo creo que no es tan fácil de digerir, no es difícil de digerir, pero no es tan fácil. Así que prefiero verlo de forma más continua. ¿Ya? Veámonos en la próxima clase. Yo les voy a subir el documento completo para que lo tengan y les voy a subir el video. ¿Ya? Ok. Ya, profe. Jóvenes. Bien. Nos vemos entonces más rato, 4:30. Vayan. Ya. Por Ok. favor. Va a Gracias, ser muy profe. interesante y estas instancias ustedes las van a vivir, bueno, ojalá todos ustedes. ¿No? Así que Ya. está bueno ir a verlo. Dale, Nos vemos profe. un ratito. Nos vemos la tarde. Chao Dale, Guillermo, profe. chao Sebastián, Chao, chao Vicente, chao Cristóbal.